Hola amigos de YouTube, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas. Hoy vamos a presentar la herramienta Clover ETL. Los integrantes de este grupo son Jimmer Guerrero Coveña y quien les habla Junior Delgado Delgado. La materia impartida es Inteligencia de Negocio, que nos da el ingeniero Jorge Moya. Empecemos por lo que es un proceso ETL. ETL significa extracción, transformación y carga. Este nos permite extraer datos de distintas bases de datos, transformarla y luego cargarlo a una nueva base de datos o un data warehouse. Vamos a ver lo que es Clover ETL, la herramienta seleccionada. Clover ETL es un Java basado en la integración de datos de la plataforma ETL para el desarrollo y la automatización de las transformaciones, limpieza, migración y distribución de datos en aplicaciones, bases de datos en la nube y en almacenes de datos. Los requisitos para la instalación son: requisitos de hardware: necesitamos al menos 512 MB de RAM y al menos 300 MB de espacio libre en el disco. Los requisitos de software: necesitamos esta herramienta está disponible para Windows, Linux y Mac. Windows de 34 a 64 bits y en Linux de 34 a 64 bits y en Mac de 64 bits. Y además necesitamos una herramienta que es JDK 7. Procedemos a la instalación. Bueno, para descargar nuestro Clover ETL, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra página oficial de Clover ETL. Ingresamos a nuestra página oficial de la herramienta, la cual nos muestra algunas características, en las cuales podemos encontrar productos, ejemplos y demás opciones que nos pueden ayudar de guía para el desarrollo de nuestros diagramas. Bueno, lo que vamos a realizar es la descarga de una licencia. Para esto necesitamos ingresar o crear una cuenta. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que nos den una licencia de 45 días de prueba. Ingresamos nuestro nombre, el número de teléfono no es necesario, el rol, en este caso estudiante, la compañía Fachi y el correo al cual va a llegar nuestra licencia. Una vez llenos los campos, damos clic en iniciar descarga y nuestra descarga, como podemos ver, se está descargando nuestra herramienta. Una vez que ya hemos hecho la descarga de nuestro ETL, vamos a empezar la instalación. Vamos a ejecutar nuestro archivo que se descargó. Bueno, ejecutamos nuestro archivo una vez descargada, damos clic en siguiente, aceptamos la licencia. Esta va a ser la ruta donde se va a guardar nuestro proyecto. Damos clic en siguiente y damos clic en siguiente, y como podemos ver, aquí va a estar instalado nuestro programa. Esperamos que se extraiga nuestra herramienta. Esperamos a que se haga el proceso de la instalación. Y listo. Buscamos Clover ETL y nos aparecerá nuestra herramienta instalada. Abrimos nuestra herramienta ETL. Esta va a ser la ruta donde se van a guardar nuestros proyectos. Damos clic en OK y esperamos hasta que inicie nuestro Clover ETL.
Como podemos ver, tenemos la pantalla inicial de nuestro Clover ETL. El ETL contiene algunas características como crear nuevos proyectos, nuevos gráficos, abrir proyectos ya creados, importar, exportar y en un fin de opciones que nos permiten desarrollar nuestra herramienta ETL. Aquí lo que estamos haciendo es creando un proyecto. Vamos a escribir el nombre del proyecto, y damos clic en finalizar. Esperamos a que se nos aparezcan las demás opciones para crear nuestro ETL. Como podemos ver, podemos crear gráficos, los datos de ingreso, los datos de salida. En este caso vamos a crear un gráfico. Vamos a escribir el nombre del gráfico. Para la extracción de datos es muy importante conocer que en el Clover ETL nos basamos en los gráficos, ya que esto nos permite tomarlos y cargarlos a una nueva base de datos o a algún tipo de data warehouse, como ya los habíamos dicho en el video anterior. Cuenta con una ventana que es panel, en la cual podemos ingresar nuestros gráficos, lectura, escritura, join, y en un sinnúmero de gráficos que nos permitirán extraer diferentes tipos de bases de datos y mostrarlas y transformarlas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimmy Guerrero. A continuación les voy a explicar un poco más detallado de este software que es el Clover ETL con un ejercicio práctico, con la ayuda de la base de datos que obtenemos mediante el uso de nuestro ERP AdEmpire y con la ayuda de la empresa a la cual estamos brindando y dándole a conocer esta herramienta muy útil en la cual le puede ayudar a sistematizar y generar ingresos y controlar mayor su empresa, ¿no? Bueno, el taller que les voy a indicar actualmente está aquí hecho ya mi diagrama y les voy a especificar detalladamente qué hace o qué especifiqué y qué hace cada cosa. Por ejemplo, para iniciar el proceso, lo primero que hay que hacer es una conexión a la base de datos. En este caso aquí ya la tengo hecha, pero si no sería botón derecho, conexión y crear conexión a la base de datos. Bueno, les voy a mostrar la conexión que yo ya tengo hecha. Aquí me especifica el nombre que nosotros queramos para identificarla, el usuario, nuestra contraseña correspondiente y aquí están todas las bases de datos que soporta esta herramienta. Como en este caso es Postgre, especifico el puerto y especifico el nombre de mi base de datos. Valido la conexión, empiezo un test y arriba me va a salir que la conexión es válida, o sea que podemos proceder. Bueno, aquí especificamos, podemos buscar los tipos de herramientas que requerimos. Por ejemplo, el que está del lado aquí izquierdo son archivos para obtener la información, para extraer de base de datos. Por ejemplo, tenemos para lectura y para escritura. En este caso, el de colorcito verde es el que vamos a necesitar sería de nuestra tabla de input. Aquí está DBase Input Table, que es la que vamos a para obtener los datos de la misma que vayamos a especificar. Se puede hacer por tabla de base de datos, se puede hacer por archivo de texto plano, XML, CSV y otros archivos y otros tipos de, por ejemplo, aquí hay uno de data writing que, especificaba un universal. Aquí está, Universal Data Reader. Son algunos tipos de extensiones más. Igual eso los especificaría un poquito más adelante, detallado de acuerdo a las necesidades. Igual en lo que es Clover ETL da un soporte y da un manual de usuario en el lenguaje de inglés, en los cuales especifica a cierto nivel de profundidad cada una de estas herramientas. Continuando en mi herramienta aquí, en mi pequeño diagrama, vamos a editarla. Bueno, esto de aquí, la conexión se la debe establecer. Como ya es la que hemos seleccionado anteriormente,
basta nomás con seleccionarla y ya está la conexión hecha, no hay que volverla a hacer. Ahora, hay que establecer nuestra base de datos, el query, o sea, de qué tabla vamos a sacarla. Por ejemplo, de la tabla que voy a sacar, la mía, que es invoice, está del lado de aquí, que se llama invoice, aquí, invoice, ya, para generar mi SQL y que me lea los datos. Podría generarle aquí todo, pero me va a jalar todos los datos, así que preferible presionar la tecla control y dándole un clic a los datos que requeremos para poder seguir trabajando y que no se filtren información que no vayamos a querer, como los ID. Hay bastantes ID de, por ejemplo, de creación, modificación, que muchas veces no es muy relevante para estos tipos de trabajo, pero igual se da el caso, se aplica y se acepta. Al igual que todos los que se han hecho aquí, es el mismo proceso. La única diferencia es que cambia su tabla. Todos los procesos los podemos hacer aquí para la extracción de los datos. Veamos la de acá abajo de producto. Asimismo, la conexión se ha especificado. Y aquí está nuestra consulta SQL. Asimismo la encontramos como les había indicado anteriormente. Bueno, aquí para continuar se busca una herramienta de la que vaya a seguir con nuestro proceso. Por ejemplo, en la parte de acá arriba de estas tres tablas que tengo aquí, de estas tres extracciones que he hecho, voy a hacer una inserción y voy a unir todas estas tres para obtener un solo resultado. Bueno, aquí vemos que en la parte del lado derecho, en la pestaña de Transformers, ahí vamos a encontrar lo que es el join, el XJoin, que es para poder unir varios datos en uno. Xfilter, Xor, hay bastantes aquí, Joiner también, toda hay una combinación, un sinnúmero, solo que depende de lo que nosotros queramos, vaya la utilización. Seleccioné, bueno, no. Entonces, voy a especificar aquí, establecer un poquito aquí qué quiero realizar yo. Botón derecho, editar. Ya, en este lado de aquí lo que nosotros queremos es, vamos a especificar de qué dato vamos a jalar. Por ejemplo, qué relación vaya a obtener nuestra tabla principal con las otras tablas. En este caso serían las tablas de dimensiones y la tabla de hecho. Que la tabla de hecho de nosotros va a ser invoice, la de factura. Y la tabla de dimensiones van a ser las que les corresponden al cliente, a los productos y productos por categoría. Bueno, ahí se establece ya el diagrama de copo de nieve, ya que producto obtiene otra dimensión más. Bueno, se establece aquí la conexión, pero al momento de hacerla nos va a pedir un metadata, que esas metadatas se las crean en la parte de acá abajo del lado izquierdo, con el botón derecho, crear nueva, de acuerdo a cómo nosotros queremos obtener esa metadata, si es por tipos de archivo, por archivo XLS, una base de datos, de algún dominio, ya bueno, eso ya depende del caso de cómo nosotros lo queramos. Aquí ya tengo las 6 conexiones que requiero, incluida la final para mi archivo de Data Warehouse, que voy a utilizar para obtener todos los datos que me han pedido, me han solicitado. Bueno, aquí vamos a hacer una creación sencilla de un archivo de la base de datos para que vean cómo es la interfaz. Se realiza la conexión y se especifica dónde está. Si se dan cuenta, es el mismo proceso que se hizo anteriormente para la extracción, pero en este caso la metadata es necesaria para poder continuar. En el caso de no tenerlo, no va a poder continuar el proceso. Por ejemplo, el CB Partner, que es para sacar el cliente, que lo estamos utilizando en este momento. Bueno, como ya los tengo seleccionados, los voy a dejar ahí. Si se dan cuenta, al pasar el mouse en las flechitas, se ven claramente la metadata que están seleccionadas. Automáticamente, de acuerdo a cómo ustedes la seleccionen, por ejemplo, si es por nombre de la base, del nombre de la tabla, las va a seleccionar por tabla. Por ejemplo, C-invoice line es la que estaba así originalmente en la base de datos. C-invoice, al igual que el cliente CB partner,
Acá tenemos la de producto, el mProduct, y acá tenemos la de mProduct Category. Una vez que hayamos hecho la correspondiente conexión, necesitamos del lado derecho una salida más. Es decir, que para poder configurar este cuadrito de aquí, que es el que va a hacer la unión, necesitamos los datos de entrada y los datos de salida. En el caso de no tener uno de los dos, no vamos a poder seguir con la respectiva extracción de los datos. En este caso, aquí a mi derecha, yo le he hecho aquí un filtro de información, que eso lo voy a especificar más adelante. Con que tenga este filtro ahí sin configurar, podemos configurar el anterior. Como quiera, el diagrama como tal, hay que dejarlo culminado al momento de hacer las conexiones. Aquí también, en este de aquí, tengo la conexión del ventas de Data Warehouse, que es ahí donde yo he creado en mi base de datos una nueva tabla con mis datos requeridos. En este caso sería la tabla de hechos, los datos que yo voy a obtener de mis tablas de dimensión. Explicando aquí esta herramienta, el Join Key. Aquí vamos a hacer lo que son las relaciones de una tabla a otra tabla. SameVoice ID contra SameVoice ID de la otra tabla. Esto de aquí es para obtener la información de las demás tablas que necesitamos. Por ejemplo, el producto tiene con la categoría. Si vemos la tabla de producto, nomás obtenemos el ID categoría. Y para obtener el nombre de la categoría, debemos hacer una relación entre esas dos tablas, con el ID de categoría de la llave principal, de la primary key, con la llave secundaria. Y podemos extraer los datos ahí. Para la inserción correcta de los datos, colgamos left outer join para que se creen una secuencia. Bueno, acá abajo vamos a hacer la transformación de los datos. También especificado un poco de qué nosotros queremos, qué datos vamos a obtener, porque puede ser que en esa información de ahí, en esa unión, de esas dos tablas o tres tablas, de acuerdo con lo que damos, necesitemos solo tres datos, y más abajo o más adelante en el mismo diagrama, siguiendo la secuencia, obtenemos los otros dos datos mediante otra fuente de ingreso. También se da el caso. Por ejemplo, aquí el Data Invoice lo selecciono con fecha acá de factura. El del lado derecho es mi reporte final, es la que yo he creado. Del lado izquierdo es la que me ha facilitado el ERP. Bueno, damos OK y está. En la parte de abajo es el mismo procedimiento, lo mismo que hice con el de arriba, especificando la categoría que le explicaba, Product categoría con Product Category ID. Asimismo, el Join Time, Left Outer Join para el correcto funcionamiento. Ahora vamos a especificar para lo que es la transformación. Como quiera ya pasamos lo que es la parte del mapeo de los datos. Vamos un poco más como quiera a la limpieza, a la pureza de la información. En este caso aquí tengo dos, un filtro y uno para que me ayude a ordenar de manera alfabética. Vamos a explicar un poco el filtro. Para el filtro yo he seleccionado en Filter Expression, he seleccionado una columna de mi tabla. En este caso es fecha factura. Es decir, que va a filtrarme todas las fechas que sean mayor o igual al 2016-04 del 10. Eso ya de acuerdo a cómo nosotros vayamos a querer los datos. Podemos hacer un sinnúmero de combinaciones y un sinnúmero de condiciones para poder obtener nuestros datos de una mejor manera y simplificado. Aplicamos y ya está. Para ordenar de la A a la Z, asimismo, nosotros especificamos si queremos una, dos o tres o varias columnas de las cuales nosotros queremos ordenarlas. En este caso la voy a ordenar por nombre de producto de una manera ascendente, es decir, de la A a la Z.
Recuerden que les había mencionado que para poder realizar estos procesos deben de tener una de salida, pero en este caso si vemos una continuidad, una discontinuidad de esta línea, es que aquí es el siguiente proceso obligatorio que necesita para esta información ser obtenida. Aquí está hecho un filtro, pero no se ha extraído la información, está aquí metida, y lo que este de aquí nos va a ayudar es a terminar de transformarla y obtener la información. En este caso he usado un XHash join para unir los dos filtros que acabo de hacer. ¿Por qué se hacen también dos filtros diferentes? Ya que si yo quiero ordenarlos, por ejemplo, antes del hash join, se lo hace después. Si lo hago antes del lado de acá, solo me va a tomar en referencia a la primera extracción de datos, no me va a tomar por los dos. Así ya está hecho el software. Es un estándar, es un orden que se debe seguir para poder realizarlo. Primero se hace la respectiva selección y extracción de los datos que requeremos y de ahí se hace un filtro o un orden mayor detallado de la información que hemos seleccionado. Acá la acabo de unir con un join que ya lo conocemos, asimismo por el ID que está igual, y ahora para obtener que toda esa información, ese detallado, que quede preciso, obligatoriamente debemos de crear un reformat. El reformat nos ayuda a verificar si la información que se ha obtenido está correcta y aparte de eso especificar ciertos parámetros y variables de los campos. Por ejemplo, aquí me sale lo que he obtenido y hacia dónde lo quiero obtener. Es una transformación de datos. Puedo crear una secuencia incluso. Puedo crear la secuencia como yo quiera, del 0 a 1, del 2 al 1, de 2 en 1. Como uno mayor se le haga funcional su trabajo. Bueno, aquí ya está de más explicarle que seleccionen nomás. Si ustedes han establecido bien sus nombres de columna con una fácil identificación, basta con arrastrar a donde queramos y automáticamente se traza una línea, como la vemos aquí, de conexión. Una vez obtenidos estos datos, ya prácticamente nuestra información ya está con su respectiva transformación, respectivo filtro, el respectivo mapeo y bueno, algo que se me pasaba por alto decirles que en la tabla del ERP que me dio, los campos que estaban destinados aquí, había un detalle, ya que los ID no estaban en un formato entero. Esto al momento de realizar la respectiva conexión, ahí especifican los campos que nosotros creamos. Por ejemplo aquí en la metadata, ahí nosotros vamos a obtener nuestros datos. Por ejemplo aquí Same Voice ID no tenía ese de ahí. La base de datos estaba creada de otra manera, estaba puesto distinto y al momento de quererlo pasar, como yo me había especificado en mi tabla, en mi otra información de la tabla del Data Warehouse, lo había especificado como integer o entero, me iba a dar un error al momento de querer ejecutarlo porque por la incompatibilidad de formatos. Otro cambio que hice fue el de la fecha. El de la fecha de la factura, especificando por ejemplo aquí, el date invoiced. Yo le cambié aquí el formato, ya que la base de datos no me lo daba de esta manera, la base de datos me lo daba con horas y minutos y segundos, así me lo daba. Pero la información que yo la requería, no la quería así, yo la había creado para que el formato sea año, mes y día. Todo este mapeo se lo realiza al momento de crear la metadata, que se hace mucho antes de comenzar a hacer todo nuestro diagrama, porque al hacer nuestro diagrama nos pide automáticamente la conexión. Es mucho mejor hacerla antes de seguir haciendo el diagrama. Bueno, ya expliqué aquí el reformat de cómo era la transformación de los datos y ahora me toca hablarle de la salida final. Nuestro objetivo a llegar es un archivo
como quiera vacío. En este caso he utilizado un XLS, un archivo de Excel. En este caso solo hay que especificar dónde está la ruta. Recuerden que la información, o sea, el archivo debe estar vacío para que no haya problemas al momento de inserción de los datos. Mucho mejor trabajar con Excel, con un archivo XLS, ya que igual les voy a enseñar más adelantito. Al momento de seguir ejecutando con satisfacción y bien realizado, sin problemas, se van a crear diferentes pestañas en la parte de abajo y queda almacenado toda la información, todo el proceso, todo el camino que ustedes han, o todos los procesos de acuerdo a los filtros. Sí, mejor así, porque si ustedes lo hacen en un archivo de texto plano, al momento de querer montar la información de nuevo, puede que le salga error o la borre la vieja y le ponga la actual. Ya les voy a explicar ese de ahí al momento de mostrarles el ejemplo. Seleccionamos el archivo, solo la dirección nada más, y damos en OK. Ya, una vez dado en OK, se da en la parte de aquí, dice debug, para ver si hay errores. Esperamos un momento. En la parte de aquí abajo está lo que es la consola y se pueden ver los procesos que hacen. Mire, aquí al final me salió Finish OK. Aquí arriba me especifica todos los procesos que se han hecho. Les voy a explicar lo primero. Mire, aquí el producto categoría encontró 12 datos, o sea, 12 tipos de categoría. El producto acá habían 58. Y aquí, bueno, aquí está la unión de la información. Mire, aquí está. Especifica paso a paso de cómo uno cómo haya creado su diagrama. Bueno, entonces aquí vemos que salió satisfactorio, fue finalizado correctamente. De no haber sido así, hubiera salido de un color como un poco rosado. Aquí ya nuestra información ya está exportada y ya la podemos verificar. Yo actualmente estoy usando una máquina virtual y aquí podemos ver la venta que se hizo. Por ejemplo, bueno, este de aquí del color de acá es porque estaba haciendo unos diagramas que ya les voy a enseñar ya mismo para los reportes. Por ejemplo, este fue el último que se hizo, que está, si podemos ver, no, el último es de acá. Sí, esto es lo que yo le decía. Al momento de ustedes ejecutar, cada que ejecutan el código, va creando una nueva hoja en el libro de Excel. Y es una mejor manera de obtener todos estos datos en un solo archivo. En el último archivo hicimos un filtro de información por fechas de facturas que deberían ser mayores al 2016-04-10. Vamos a ver aquí. Y los nombres del producto que están ordenados de manera alfabética de la A a la Z. La anterior que yo había hecho, le había quitado el del orden. Por ejemplo, aquí el producto ya vemos que va la A, la T, así, va cambiando. No está alfabéticamente ordenado. Y anterior a ese lo había hecho sin filtro. Todo estaba sin filtro. Por ejemplo, aquí las fechas vemos incluso facturas del 2015, 2014, otros tipos de productos ya. Por ejemplo, aquí he usado Excel porque me ayuda bastante en lo que es el diseño de reportes. Por ejemplo, aquí quiero ver, en la hoja de aquí yo voy a ver lo que son los productos. ¿Qué producto es el que se ha generado más ventas y a partir de qué año? Por ejemplo, aquí veo que he realizado 34 ventas lo que es en el 2016, en el mes de julio, el 07. Y están, como en este caso está pegado un poco, está unido cerca de las fechas, va a especificar mejor por días. En el caso de que haya más información ya un poco detallada, la información quedaría un poco más pequeña, quedarían los cuadros más pegados. Aquí vemos un total de la suma de todas las ventas. Vemos que aquí un periodo bastante normal y al final disparó porque fue en el momento de que el negocio salió a flote y se dio a conocer aún más. Por ejemplo, acá hicimos un reporte ahora de filtro de información por lo que eran los productos, los nombres de productos. Vemos que en lo que es la movilización, lo que es el transporte, se ha llenado bastante.
en transportación. Es lo que más se utiliza. Aquí tenemos dos tipos de gráficos distintos. Es el mismo, solo que el formato del gráfico cambia. Es el que más se utiliza, lo que es la transportación. Bueno, este de aquí ha sido la demostración de nuestro ETL, de cómo funciona. Vemos que es formidable y sí nos permite hacer varias cosas. Este sería un pequeño ejemplo sencillo, ya que se puede hacer un sinnúmero de cosas con la ayuda de este ETL. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo y nos veremos a la próxima. Gracias.